Carlos, desde el 2012 hasta el 2017, hizo sus estudios de maestría en educación tecnológica con énfasis en mecánica industrial. Es ingeniero en mecánica industrial por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene su diplomado universitario de formación pedagógica en educación superior por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y un diplomado universitario basado en competencias tal vez también por esta casa de estudio. Él tuvo o participó en un programa de becas de desarrollo profesional de la OEA en la Universidad Nacional de Salta, Argentina. También participó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Centro de Producción Más Limpia de Honduras en un diplomado de producción como Más Limpia como una herramienta para el manejo integrado de cuencas. En su experiencia laboral, trabajó como supervisor de mantenimiento en la empresa Bronze Mops hasta el 2002. Desde el 2003 al 2007 trabajó en la planta Azul Aparel, planta San José, planta Roatán, Confecciones Dos Caminos, Fruit of the Loom, jefe de mantenimiento. En el 2006 hasta la actualidad, pues labora en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula, como jefe de sección académica de educación tecnológica. También hasta el 2007, hasta el 2010, trabajó en el Instituto Politécnico de Centroamérica como instructor nivel 3 en el área de diplomados y cursos cortos. También del 2014 al 2015, en ingenieros constructores electromecánicos y civiles, como supervisor de proyectos mecánicos, instalación de redes de aire comprimido, montaje de equipos industriales, aislamiento térmico de tubería para vapor, instalación de red para agua, fabricación de estructuras livianas, entre otros. Actualmente trabaja en el Instituto Tecnológico de Excelencia Educativa también como profesor del área de educación técnica en las orientaciones de electromecánica y mecatrónica, en las clases de neumática e hidráulica, resistencia de materiales, metrología y otros. Después de esta lectura de la hoja de vida, le damos el espacio al maestro Carlos para que pueda darnos la conferencia de hoy. Hola, buen día, muchas gracias. Voy a compartir. Bueno, es un gusto para mí poder estar esta tarde compartiendo con ustedes y poder compartir un poquito de estos temas de la parte de neumática. Nos vamos a enfocar sobre todo en la parte de nomenclaturas y basados en la normativa DIN. Eh, Las temáticas que vamos a ver el día de hoy se basa en cómo está conformada la estructura de un sistema neumático, la simbología de los actuadores neumáticos. Vamos a ver también lo que son válvulas direccionales. Vamos a aprender cómo se lee, cómo se interpreta. Hablamos de simbología, pero la simbología de las válvulas direccionales se lee para poder uno interpretar cómo es el funcionamiento. Los tipos de accionamientos para activar las válvulas direccionales y cómo se va a plantear la denominación de los componentes neumáticos. Vamos a partir de la estructura de un sistema neumático. Pero siempre me gusta a mí comenzar planteando lo que es la neumática. Entonces, la neumática, podemos decirlo así, es la utilización del aire comprimido para la realización de un trabajo útil a través de la utilización de actuadores neumáticos. Aquí, en la primera parte, podemos ver la estructura del sistema neumático. Normalmente se va diseñando de arriba hacia abajo. Puede ser inverso, pero en la mayoría de los casos se hace de esa forma. Los actuadores neumáticos, normalmente nosotros les llamamos pistones, pero realmente pistones son los que trae el motor del vehículo, pistones trae el compresor para aire comprimido. El verdadero nombre que reciben estos elementos se llaman actuadores neumáticos, que pueden ser de varios tipos, tanto lineales como rotativos. También hay motores neumáticos y hay bombas neumáticas. Entonces, la primera parte de la estructura de un sistema neumático son sus actuadores como elementos de trabajo o señales de trabajo.
Está también los elementos de maniobra, que son aquellos elementos exclusivamente válvulas que se encargan de redireccionar el aire hacia los actuadores. En otras palabras, podemos decir nosotros que son las válvulas de control. También en esta estructura están los elementos de procesamiento. ¿Cuáles son esos elementos de procesamiento? Son aquellos elementos o aquellas válvulas que me permiten a mí generar una condición. Podemos mencionar las válvulas de función lógica, AND, OR, cuando yo quiero generar una condición para activar el sistema neumático a través de dos accionamientos, este y este, o este, en esa condición. Hay válvulas que me generan esa condición. Hay válvulas temporizadoras, hay válvulas de presión. Entonces, todos esos elementos se pueden denominar como elementos de procesamiento. Luego me aparece lo que son los elementos sensores. Entonces, cuando hablamos nosotros de sensores, lo primero que se nos viene son los elementos electrónicos o eléctricos que detectan posición, ópticos, inductivos, capacitivos, etcétera. Pero un sensor es todo aquel elemento que capta una señal física. En el caso de la neumática, también pueden ser accionados, las señales se pueden recibir a través de una válvula, ya sea una válvula accionada por rodillo, accionada por una leva, o en el caso de la parte electroneumática que ya utilizamos nosotros, detectores de proximidad, sensores inductivos, capacitivos, ópticos, etc. Y el suministro de aire. El suministro de aire, hay una gran variedad de compresores que se utilizan para la generación de aire comprimido. Nosotros vamos a tomar y vamos a conocer los elementos y los símbolos utilizados para la regulación y la manipulación del aire. El símbolo que nos aparece ahí, en la parte inferior, es el símbolo de la unidad de mantenimiento. Y les voy a pedir, por favor, que observen que está conformado por una línea de trazo que significa que lleva un filtro, lleva un regulador de presión, y esta rayita que está aquí significa que tiene un lubricador de aceite. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los elementos en la simbología de la parte neumática indican algo. No es algo, la mayoría de los elementos no son memorísticos, sino que usted tiene que interpretarlos y leerlos. Aquí ya lo vemos planteado ya sobre un diagrama neumático. Aparece un actuador. Aquí aparece otro elemento más que no mostré anteriormente, que es el control de velocidad. Esto se hace a través de estas válvulas de control de flujo, los elementos de maniobra, que es una válvula direccional que se encarga de enviar el aire hacia el actuador neumático, los elementos de procesamiento de señal, como esta es una válvula de función lógica I, o sea, me genera la condición, perdón, esta es una OR. Yo puedo mandar señal con esta válvula o con esta válvula. ¿Qué tipo de señal? Una señal de aire. Ahora, las entradas de señal a través de estas válvulas, está accionada por rodillo manualmente. Yo puedo mandar señal para la activación del sistema neumático. Entonces, si ustedes observan, yo utilizo elementos neumáticos para enviar mis señales o para detectar posición de algún elemento. En la neumática se van a generar condiciones donde usted lo va a aplicar en aquellos lugares donde lo eléctrico no es pertinente. Por ejemplo, en aquellos lugares donde existe mucha humedad, no puede haber de repente chispa o un motor eléctrico debido a la gran cantidad de humedad donde se está trabajando. Los ambientes explosivos, donde una chispa puede generar ignición. Y el suministro de aire, y aparecen dos elementos: la unidad de mantenimiento que vimos anteriormente, y este símbolo como triángulo en normativa DIN significa que es un punto de alimentación de aire. Ahora, ¿qué cambia con respecto a esta unidad de mantenimiento?
con la que vimos anteriormente, que este no trae la rayita que venía aquí al final. O sea, no trae lubricador de aceite. No trae lubricador de aceite. Ahora, para los procesos de generación de aire, aquí tenemos representado a través de un esquema, de un diagrama, cómo está conformado. En la primera parte vemos nosotros la generación de aire comprimido. Este rombo con líneas de trazo representan a un filtro, a un filtro. Un círculo con un triángulo es la representación de un compresor. La unidad de enfriamiento, aquí vemos nuevamente que existe un filtrado. Este es un elemento secador o un separador de agua y un acumulador. Entonces, en la última parte, generación de aire, tratamiento de aire comprimido a través del enfriamiento, filtrado y separación del agua. Viene la parte de acumulación y la unidad de mantenimiento que se encuentra en cada una de las máquinas. Bien, volvemos a retomar la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento es el aparato a través del cual nosotros regulamos las condiciones de operación del aire comprimido, la presión de trabajo, separamos la humedad. Buenas tardes. Nos Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Estamos teniendo ciertos problemas de señal. En breve vamos a continuar. Muchas gracias. Disculpas por las molestias.
Ok, bien. Hoy sí se me escucha, ¿verdad? Sí, le escuchamos claro. Listo. Bien, estábamos hablando sobre la unidad de mantenimiento. Eh, Está representado por varios elementos, según lo que yo puedo leer, que es el filtro, un filtro separador de agua, que está conformado por este rombo, la línea de trazo y esa diagonal, el regulador de presión. Cuando los elementos traen esta flechita, significa que trae un elemento que se puede regular. Este es un regulador de presión y su manómetro. La línea de eje que les hablaba anteriormente quiere decir que todos estos elementos están conformados en uno, o sea que no esperemos verlos separados, sino que están conformando un solo elemento. Si vemos en este, no aparece la rayita en la unidad, en el símbolo compacto de la unidad de mantenimiento, por lo que no tiene un lubricador. Vamos a ver los actuadores neumáticos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que generalmente se les llama pistones, ¿verdad? Pero el nombre real es actuadores. Los actuadores se pueden clasificar en actuadores de movimiento rectilíneo o rotativo. Dentro de los actuadores rectilíneos o lineales están los de simple efecto y los de doble efecto. Y los de movimiento rotativo tenemos tanto los motores neumáticos, las válvulas rotativas y las bombas neumáticas. Aquí podemos ver nosotros un ejemplo de los cilindros de simple efecto. En la parte inferior vemos su simbología, aparece el vástago, su émbolo, y un resorte o muelle, que es el elemento que se encarga de restituir la salida del vástago. En la parte superior nosotros vemos la simulación de un cilindro de simple efecto. Si observan, solo tiene una entrada de aire que se encarga de impulsar el émbolo para que el vástago salga y el resorte se encarga de restituirlo. Estos actuadores solo se utilizan cuando usted quiere fuerza en una sola dirección. Lo que me gustaría enfatizar en estas animaciones que vemos ahí y diferentes tipos de actuadores neumáticos es que la simbología no cambia. El símbolo no me dice a mí qué tipo de actuador es, solamente me dice que es de simple efecto y que es lineal. Por ejemplo, este que vemos acá es un actuador de membrana, el segundo es uno de membrana enrollable. El tradicional es el cilindro de vástago, que es este que vemos nosotros aquí, miren, de esta forma. Y el símbolo no cambia. Entonces, muchas veces queremos nosotros que la simbología nos diga cómo está conformado. Solo nos va a decir cómo trabaja, pero no la forma o diseño. Eso va a depender del fabricante. Los cilindros de doble efecto, miren, su simbología, bueno, aquí podemos ver nosotros un cilindro de doble efecto. Vamos a ver que tiene dos elementos de entrada, o los dos puertos de entrada, y tiene una flecha. Si usted se acuerda, yo le comenté, cuando aparecen estas flechas significa que hay algo que se puede regular. En este caso, este es un actuador con amortiguamiento. Quiere decir que es un amortiguamiento regulable. Eso evita, eso evita que el cilindro, cuando se mueve en su movimiento, observamos aquí, no llegue de golpe, sino que genera un colchón al final de su carrera. Entonces, eso yo lo puedo leer en la simbología. E incluso cuando se hace el diagrama neumático, me lo dice, que el actuador que voy a comprar es un actuador con amortiguamiento. Algunos no lo traen, entonces uno lo pide. Aquí aparece también un actuador de doble vástago o de vástago pasante, que también tiene, miren, amortiguación. Bueno, los siguientes son cilindros de doble efecto, siempre son los que aparecen, los primeros que aparecen son cilindros sin vástago. Estos cilindros me sirven a mí cuando yo quiero igual fuerza tanto en la extensión como en la retracción, ya que no existe una diferencia de área en el émbolo debido al vástago.
también son utilizados para aquellos sistemas donde se ocupa una carrera sumamente larga, para que no exista pandeo como en el caso del vástago. Mira, aquí aparece la simulación del cilindro. Pueden observar ustedes que trabaja como una especie de zipper para ir cerrando cuando él se va moviendo. Él cierra dos cintas magnéticas que se encuentran en la parte superior. Y estos son su simbología. Aquí observamos que uno de los símbolos tiene amortiguamiento regulable. Un cilindro multiplicador que le es el equivalente, de acuerdo a la simbología, a dos cilindros que se encuentran prácticamente conectados en paralelo. Estos cilindros nos sirven a nosotros para multiplicar la fuerza de trabajo en espacios reducidos. Ahora, actuadores rotativos. Aquí vemos nosotros representados un cilindro rotativo de cremallera y piñón. Esto se usa mucho para la apertura o cierre de válvulas. En la simbología, aquí yo puedo observar, este es el símbolo de un actuador rotativo. Solo aparece un triángulo. Eso significa que es unidireccional. Solo me sirve para que gire probablemente en una sola dirección. Ahora, este que está acá, observe, tiene los dos triángulos. Él me permite, o sea, este es de simple efecto. Quiere decir que tiene que tener un elemento, un resorte, que se encargue de regresarlo. En cambio, este no, este es de doble efecto. Para o cerrar una válvula. Esto es de la misma simbología, no cambia, pero indicador exclusivo de la forma del actuador rotativo tampoco de lineal. Bueno, aquí vemos una serie de simbología para los diversos actuadores lineales o rotativos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las válvulas direccionales. Las válvulas direccionales son aquellas que se encargan de enviar el aire hacia el actuador. Habíamos platicado nosotros. Ahora, les he venido comentando que la forma de la simbología no me dice a mí cómo está conformada la válvula por dentro. Solamente me dice su funcionamiento y cómo se va a mover el aire de un punto a otro. Esta simbología que vemos nosotros en la animación, y vemos una 5.2, uno es el esquemático y otro es el símbolo. El esquemático pues me permite a mí ver forma, cómo está fabricado, pero la simbología no. La simbología solo me dice cómo se comunican los agujeros de entrada y de salida. El nombre que reciben estos agujeros o puertos son vías, y esas vías se van a comunicar o se van a cerrar. Vimos nosotros que estas válvulas direccionales están conformadas por cuadritos, flechas y algunos elementos que parecen T. Los cuadritos indican la posición. En este caso, un cuadrito es una posición, dos cuadritos son dos posiciones. Por ejemplo, las válvulas de apertura rápida, las que tienen palanquita, que usamos nosotros para aperturar o cortar el paso del agua en nuestros hogares, esa es una válvula de dos posiciones, abierto y cerrado. No le guste más. Quiere decir que va a estar representada con dos bloques. En cada bloquecito, él va a hacer una función. Más adelante vamos a ver cómo se comunican ya esas vías. Pero ahorita solo estamos identificando lo que es las posiciones, ¿verdad? El siguiente bloque, vemos nosotros, tiene ¿cuánto? Tres bloques. Quiere decir que la válvula tiene tres posiciones. Por ejemplo, algunas válvulas de palanca tienen posición central, hacia adelante, al centro, hacia atrás, al centro. Tres posiciones de accionamiento. Te va a estar representado por tres bloquecitos. Ahora, las flechas.
Las flechas lo que me indican a mí es cómo se comunican las vías, además de la dirección de cómo se tiene que mover el fluido o el aire. Aquí vemos en esta posición que un puerto o un agujero se comunica con otro puerto o otra vía. En este caso se llama, la vamos a empezar a llamar ya las vías de comunicación. En esta posición yo puedo ver que las dos vías, esta como T o tapones, significa que esta vía y esta otra vía están cerradas. En cambio, en la parte de arriba, esta vía está comunicada con la otra vía. Si contamos las vías, tiene una, dos vías, y contamos los bloques, una posición. Quiere decir que si yo denomino esta válvula, es una válvula con dos vías, una posición. Ahora seguimos. Observen. Voy a ir leyendo ya la válvula. Primero vamos a decir cuántas vías tiene y cuántas posiciones. Las vías se cuentan solo las de un bloque, no las de las dos. Puedo usar este o este. Me es más fácil contar donde están donde está cerrado. Uno, dos vías, dos posiciones, porque tiene dos bloquecitos. Quiere decir que esta válvula es 2-2. En la primera posición de la derecha, las dos vías están cerradas y en la posición de la izquierda, cuando se activa, se comunica la vía 1 con la vía 2. En la siguiente, podemos observar que tiene, vamos a contar, 1, 2, 3 vías. El inicio y el final de la flecha me da dos vías, 1, 2 y 3. Quiere decir que esta válvula tiene 3 vías y como tiene dos bloquecitos, tiene dos posiciones. Es una válvula 3-2. Válvula 3 vías, 2 posiciones. Aparece un triangulito acá, miren. En esta vía, número 3, esto significa, ese triangulito ahí pegado significa escape de aire o venteo. Siempre un triangulito, pero ahora tiene una rayita, eso significa que sigue siendo un venteo, solo que ese puerto o agujero tiene rosca y este de aquí no tiene, solamente es un agujerito. Esa es la diferencia. Mire que uno lo lee. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si yo miro este número 3, yo voy a empezar a buscar a través de la válvula si tiene ese agujero. Si dice 3, ¿verdad? Pero al no encontrarlo, ¿dónde está? La misma simbología me dice a mí que lo que tengo que buscar solamente es un agujero, no un puerto o un elemento donde yo puedo roscar, un elemento de sujeción de manguera. Estos se conocen como fitting, conectores, los fitting o los raccord, que son elementos de conexión rápida. Bien. Estos símbolos de las válvulas siempre vienen sobre el cuerpo de la válvula. Cuando yo compro la válvula, lo primero que voy a ver es el cuerpo de la válvula. O me dan una válvula para poderla instalar, lo que voy a observar es esa simbología, que me diga cómo es su funcionamiento interno, cómo se comunican las vías o los puertos en cada una de las posiciones. Aquí aparece, este es un accionamiento por rodillo, ya lo vamos a ver más adelante. En esta es una válvula cuatro vías, contamos, miren, 1, 2, 3, 4 vías, 2 posiciones, y la siguiente es una 5-2, 5 vías, 2 posiciones. Entonces, las válvulas direccionales no se aprenden de memoria, se leen así como les estoy explicando, ¿verdad? 5 vías, 2 posiciones. 1, vamos a ver, 1 se comunica con 2, 3 está cerrado, y 4 se comunica con 5. Cuando entra a la posición de la derecha, yo observo que 1 se comunica con 4, 2 con 3 y 5 se cierra. Ahora, cada una de estas posiciones tiene que existir un elemento de accionamiento. Puede que este lado de aquí se accione por un resorte y este lado de la izquierda se accione por una palanca. Acciono la palanca, entra a la posición de la izquierda.
suelto la palanca y el resorte mete la posición de la derecha. Entonces, yo puedo ver con exactitud cómo se va comunicando el aire. Ahora, yo tengo que saber cada uno de estos números qué significa, ya lo vamos a ver, para poder conectar de manera correcta la válvula direccional. Bueno, aquí vemos una válvula 4 vías, 3 posiciones. Esta trae posición central. Podemos ver, miren, 1, 2, 3, 4. O puedo leer esta, 1, 2, 3, 4. 4 vías, 3 posiciones. La de abajo también es una 5-3. 5 vías, 3 posiciones. Y de esta forma nosotros tomamos lectura de las válvulas al momento de hacer una instalación, de leer un diagrama y saber qué es lo que estamos instalando o cómo funciona internamente. Bien, la nomenclatura, de acuerdo a normativa ISO 5599 y DIN ISO 1219 para letras, en la válvula adicional, 1 es el puerto de presión, 2 y 4 son salidas al actuador, o sea que esos dos puertos usted va a llevar hacia el actuador. 3 y 5 son venteos o salidas de aire. 12 y 14 son accionamientos de aire que reciben el nombre de pilotos neumáticos. Las válvulas se pueden accionar por accionamientos manuales, mecánicos, por una señal de aire, y esa señal de aire se llama piloto neumático. A través de la DIN 1219 utilizamos letras. La letra P, presión, B y A, que son las salidas a los actuadores, S y R, y T, también aparece la letra T, son retorno, son venteo. Ahora, ¿por qué digo retorno? Porque miren que para las letras se tiende a utilizar más en la parte hidráulica. Y la R se relaciona con retorno, la letra T, tanque, y la S pues realmente no tiene una relación así directa, pero para procesos de aprendizaje y recordar uno utiliza esa analogía. Entonces, también los sistemas, las válvulas direccionales pueden tener en su nomenclatura letras o números, pero se utiliza más en lo hidráulico las letras, los números en lo neumático. Pero sí, también hay válvulas que utilizan letras. Aquí podemos observar nosotros, miren, el funcionamiento, la simulación de un sistema neumático con una válvula 5-3. Observen. Ahorita, miren, uno está comunicado con 4, el aire sale hacia al lado del émbolo, el área total, el vástago sale, el aire que viene saliendo del lado del vástago entra por 2 y se ventea por 3. ¿Lo logra ver? Ahora regresa al centro, miren, todas las puertos o vías están cerrados. Ahora lo acciono con el pulsador del lado derecho, incluso puede ser un mismo pulsador. Cuando se acciona con el pulsador del lado derecho, vamos a ver si aparece nuevamente en la animación, ahí, el cilindro se retrae. Bueno, ahí sale. Mire, uno se comunica con 4, el vástago sale, y el aire de retorno regresa a la válvula por 2 y se bota por 3. Cuando accionamos la posición del lado derecho, uno se va a comunicar con 2. Vamos a ver si se hace la simulación. Y el vástago se va a retornar. Posición central. Cambiamos, vamos a ver, ahí. Miren, 1 con 2, el vástago se retrae y el aire viene de regreso por 4 y se ventea por 5. De esa forma. Los tipos de accionamiento. Vieron que según el accionamiento, vamos a retroceder acá. Miren, según el accionamiento, se pone al par del bloque. Me dice que la posición del lado derecho está activado por un pulsador, miren. Y es mandado al centro. Esta posición del centro es activada por los dos resortes. Los dos resortes se encargan de mandar al centro. En cambio, la posición
del lado izquierdo lo activo a través de un pulsador. Aquí vemos nosotros la simbología para el accionamiento de las válvulas. Por accionamiento por esfuerzo, vemos el accionamiento manual, por pulsador, por palanca, palanca con retención. A veces este triangulito significa, o como ranuritas que se ven, significa que cuando acciona la palanca se traba. A veces aparece a este lado o aparece a este lado de aquí. Accionada por pedal. Las válvulas también, miren, se pueden accionar mecánicamente por leva, por rodillo. Este es un accionamiento rodillo articulado. Se activan por resorte o por centrado elástico. Quiere decir que el resorte, en vez de empujar, jala. Aquí vemos nosotros en la parte inferior, miren, una válvula. Eso es una válvula 3-2, accionada por rodillo. Y el rodillo activa un piloto neumático. Miren que la posición del accionamiento, como en este caso, que el rodillo está sobre el piloto neumático, significa que uno gobierna el otro. Si estuviesen al par, los dos tienen la misma jerarquía. Pero como el rodillo está sobre el piloto neumático, en esta parte de aquí, significa que el rodillo acciona un piloto neumático interno de la válvula y este acciona la válvula moviendo el carrete interno de la válvula. ¿Quién me lo dice? Me lo dice prácticamente la simbología. Lo podemos ver aquí en la animación, pero cuando uno tiene la válvula, uno no tiene la animación. Lo que tiene es la simbología y eso es lo que uno interpreta. Accionamiento neumático hidráulico. Lo que les comentaba, los accionamientos por aire, esta es la simbología, un rectángulo con un triángulo interno. Esto representa un accionamiento por pilotos neumáticos. Vemos aquí la simulación. ¿Cómo se acciona la válvula? Miren, tiene un piloto 14, piloto 12. En la simulación, miren, yo lo puedo, en la simbología, yo puedo ver que se activa con dos pilotos neumáticos. Aquí me lo dice. La posición de la derecha, donde uno se comunica con 2 y 4 con 5 y 3 se cierra, están activadas por el piloto 12, que es este que está aquí. Y cuando se activa la posición de la izquierda, a través del piloto de aire 14, que es este de acá, yo lo miro acá, mira, a través de la simbología, sé que se va a comunicar 1 con 4, se comunica 2 con 3 y 5 se cierra. Ahora, lo veo, miren, aquí en la simbología. Y en la animación, pues uno puede ver cómo se van comunicando según la activación del piloto, ¿verdad? O el accionamiento por aire. Las válvulas también las podemos accionar. Este rectángulo con la diagonal es el símbolo de la solenoide, es el símbolo neumático. Esta válvula está accionada con dos solenoides. ¿Cuál es? Bueno, aquí miro 1, 2, 4, 5, 3. Mire que ya el ordenamiento de los números o de los puertos físicamente no es igual a la que está arriba. Si usted se observa, 1, 5 y 3 están abajo. 2 y 4 están arriba, como la mayoría de las válvulas. Esta no, todo lo tiene abajo. Entonces, 1 es puerto de alimentación, 2 y 4 hacia el cilindro actuador, 3 y 5 es por donde se va a botar el aire. Ahí normalmente no se pone nada. Bueno, se ponen silenciadores. Ya que lo único que queremos nosotros es disipar el sonido cuando el aire sale. Y 14 y 12, en el caso de estos son pilotos internos. ¿Quién activa esos pilotos internos? Los activa la misma solenoide. Bien. Vamos a ver la denominación de los componentes. En el diagrama que les estoy mostrando, ven ustedes que tiene un orden jerárquico y tiene una numeración. La numeración que nosotros utilizamos, por ejemplo, para los cilindros, los actuadores o elementos de trabajo,
les vamos a dar la numeración 1.0, 2.0, 3.0, según el número de actuadores. Si yo tengo un sistema secuencial, o sea que tengo varios cilindros actuadores trabajando, a cada uno de ellos le voy a dar un número. Aquí solo aparece un cilindro actuador de doble efecto, este es 1.0. Ahora me dice, los elementos que están ubicados entre el elemento de maniobra, que es la válvula direccional, y el actuador, se van a acompañar después del punto, por punto 01, punto 02, punto 03, punto 04. Observe aquí están los elementos de control de velocidad. 1.01, 1.02. Ahora, el elemento de maniobra es aquel que envía el aire hacia el actuador. Esa es la única válvula que después del punto va a ser 1. Vemos nosotros que esta es la 1.1, que es la válvula direccional. Esta es una 5-2, 5 vías, 2 posiciones, accionada con pulsador y retornada al centro con resorte. Incluso cuando yo la voy a pedir, así la llamo. Bueno, necesito una válvula 5-2 accionada con pulsador y retornada al centro con resorte. Si la persona que me está proveyendo las válvulas direccionales me entendió, entonces él es un asesor. Si no, es un vendedor. Perfecto. Ahora, después del punto, vamos a usar 1.2, 1.4, 1.6, números pares, para aquellos elementos que inciden en la extracción del vástago del cilindro. O sea, son aquellas válvulas que se ven involucradas para que el vástago salga. Van a llevar después del punto número par. Y todas aquellas válvulas que estén relacionadas con la retracción, o sea, que se regresa, van a llevar número impar. Los componentes de alimentación de energía u otros componentes van a empezar con el número 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, pero van a iniciar con 0. Ahora, vamos a ejemplificar. Observen. En el diagrama que les estoy mostrando a continuación, miren, el actuador 1.0, los elementos que se encuentran entre la válvula direccional, el elemento de maniobra y el actuador, ¿se acuerdan? Va a llevar 0.01, 0.02, 0.03. Entonces vemos 1 que es del cilindro 1, 0.01, 1.02. El elemento de maniobra, que es la que envía el aire al actuador, 1.1. Si yo tuviese otro cilindro aquí sería 2.0 y su elemento de maniobra sería 2.1. Es la única válvula que lleva 0.1. El resto lleva números impares o números pares. Ahora, si aquí observamos que el cilindro está retraído, observen, porque 1 está comunicado con 2, llega hacia el lado del vástago y el cilindro está retraído. Para que el vástago se extienda, yo necesito que entre por este lado. Quiere decir que es necesario que esta posición se active, donde 1, que es el puerto de alimentación de aire, observe, miren, envía 4, el aire viene por la válvula de control de flujo, llega al área del émbolo y el vástago empieza a salir. Pero para que esta posición se active, se tiene que activar este piloto neumático. Este es el símbolo del piloto neumático, si usted se acuerda. Va a recibir aire de todos estos elementos que están aquí. Esta es una válvula de función lógica AND, quiere decir que tiene que recibir aire de este punto como de este. Al activarse esta válvula 3.2 accionada por rodillo y esta válvula O envía aire a través de esta válvula o esta, va a mandar aire, al piloto 14. Miren, no pusimos el piloto, miren, aquí tiene, este es piloto 14, piloto 12. Como todas estas válvulas están relacionadas con la extensión del vástago, después del punto yo voy a poner un número par, 1.2, 1.6, 1.4, 1.8.
Ahora, para que él se retraiga, vimos nosotros que es la posición de la derecha. Y lo único que manda aire a este piloto es esta válvula de acá. ¿Qué número va después del punto? Números impares. Por lo que vamos a tomar punto 3, exceptuando el punto 1, que ese es exclusivamente de la válvula de maniobra. Ahora, el abastecimiento de aire, vemos aquí la unidad de mantenimiento, punto 2, y el triangulito que vemos nosotros aquí es el abastecimiento de aire, punto 1. Veamos otro ejemplo. Vemos aquí nosotros un cilindro de doble efecto, 1.0, elementos entre el elemento de maniobra y el actuador, 1.01, 1.02, la válvula, ¿verdad?, que envía aire al actuador, 1.1, 1 del cilindro 1, ¿verdad? Y vemos nosotros que para que el cilindro se extienda, tiene que entrar la posición del lado derecho. Se tiene que activar este piloto y quienes envían aire, ¿quiénes son? La válvula 1.2 y la válvula 1.4. Por eso son números pares. Y para su retracción, estos tienen que estar, tiene que activarse en la válvula la posición del lado derecho para que uno se comunique con 2, que es como está actualmente, para que el vástago se retraiga. ¿Quiénes activan este piloto? Vemos aquí, este es el símbolo de una válvula temporizadora, que va a ser la 1.3, y una válvula limitadora que tenemos aquí, que va a ser la 1.5. No aparece el número, pero la idea es esa, que nosotros le demos el número. Ahora, dentro de la lectura, si usted se acuerda, ¿qué significaba la línea de eje? Que todo esto es un solo componente, es una sola válvula. Aunque aquí si yo lo leo, me dice que tiene una válvula de control de flujo, un acumulador y una válvula 3.2, accionada con piloto neumático y retornada con resorte. Son 3 elementos. Si no estuviese esta línea de eje, yo buscara los 3 componentes por separado. Pero como veo esa línea de eje, yo sé que se refiere a una sola válvula, que es la válvula temporizadora. Es la válvula temporizadora. Ahora le pregunto también, ¿me funcionará un temporizado con los 3 componentes separados? Sí se puede. ¿Quién me lo dice? La simbología. Y ya lo he hecho. En aquellos casos donde no puedo conseguir una válvula temporizadora, compro los 3 componentes, una válvula de control de flujo, utilizo un cilindro de simple efecto pequeño o de doble efecto pequeño que me sirve como tanquecito o acumulador, y una válvula 3.2 con piloto neumático. Y con eso hago yo una válvula temporizadora. Bien, muchas gracias y bueno, esperamos preguntas. Hola. Ujú. ¿Me escucha? Sí, Ahora sí. Muchas gracias por su conferencia, profesor Carlos. A continuación, pues vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Vamos a comenzar aquí con los participantes que estuvieron de forma presencial. Si alguno tiene alguna consulta, la puede hacer directamente. Yo la repito aquí al conferencista. Bueno, yo tengo 3 preguntas. La bien. primera, a esa profesora, si existe algún software que sea de forma gratuita para poder hacer la simulación de circuitos. La segunda es saber si existe alguna norma en cuanto al tema del aire que se utiliza para la parte neumática, que regule. Y la número 3, ¿cuál es la norma que rige la parte de nomenclatura y simbología de circuitos neumáticos? Ujú. Bien. Para la primera pregunta,
Sí existe un software, está Festo Fluid Sync. Hay varias versiones. A mí me gusta usar una versión más viejita, que es la 3.0. Voy a ver si se la puedo compartir. Permítame. La ventaja de esta versión es que me permite simular y regular. Se observa, ¿verdad? Entonces yo puedo regular, hacer los cambios de, por ejemplo, de cambio de velocidad, y la simulación lo hace perfectamente. Sale lento, suelto, se regresa rápido. Entonces yo puedo regularlo y él se comporta según la regulación. Este es el Festo FreeSync 3.0. Usted lo puede buscar en línea y lo puede descargar de forma gratuita. Las versiones nuevas también hay varias gratuitas, con la diferencia que los midden que usted encuentra, no, cuando usted los regula, no lo hacen. Esta versión más viejita a mí me ha funcionado bastante bien. Ahora, con respecto al aire comprimido, es uno de los primeros procesos, es el proceso de tratamiento del aire. Eh, no hay elemento más dañino para los sistemas neumáticos que el agua, que la humedad. Entonces, en el proceso en el proceso de generación de aire comprimido, se hace una separación de agua por el efecto de compresión. Como el aire que atrapamos nosotros tiene un porcentaje de humedad relativa, al reducir su volumen, usted reduce tanto el aire como el vapor de agua. Y al concentrar todo ese vapor de agua se condensa por el efecto de reducción de volumen y se separa casi un 50% del agua que existe en el aire. Después que se hace el proceso de compresión, esto pasa a un elemento secador por enfriamiento o por absorción o por algún otro sistema. El más común son secadoras de aire por enfriamiento, donde el aire que sale del compresor a alta temperatura pasa por un sistema de enfriamiento de refrigeración. El vapor de agua se condensa por enfriamiento, se saca en el punto más bajo y el aire retorna a la línea, pero pasa por un postcalentador, que es bueno, es un postenfriador, y ahí mismo se vuelve a calentar el aire para cuando salga en la línea, el aire que salga no salga frío, porque al llegar a la tubería, usted va a enfriar tubería y el aire circundante va a condensar su vapor y va a empezar a toda la tubería a gotear agua. Entonces, sí existe un proceso de tratamiento del aire. Por ejemplo, para uso alimenticio y para uso médico, ya se usan otros elementos de separación de partículas, hasta de una micra. El compresor también va a depender también para la selección del compresor, según el aire que usted va a utilizar, es un aire para uso alimenticio o para el movimiento general de máquinas. Hay algunos compresores libres de lubricación o utilizan aceites para uso alimenticio. Y si la última pregunta, ah, sobre todo, mire, uno trabaja con respecto a normativa DIN, pero también existe una normativa ANSI. Por ejemplo, que es el puerto de alimentación, no es un triangulito, es un círculo con otro círculo rellenado. Pero lo que cambia son algunas cositas, es poco. Los pilotos neumáticos no es un rectángulo con un triángulo, solamente es el triángulo. Entonces, esas dos normativas se usan, la normativa DIN y la normativa ANSI. Muchísimas gracias, profesor. ¿Contestada su pregunta, profesor? Sí, gracias. A la ¿Hay orden, consulta? Tengo una pregunta más. claro. Me gustaría saber, por ejemplo, hablando en cuanto a la humedad relativa, qué tanto afecta, por ejemplo, el tema del mantenimiento del aire comprimido. Si hacemos un ejemplo, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa versus la zona costera de Honduras, ¿qué tanto problema hay empresas privadas para poder darle mantenimiento tanto al aire y al equipo afectado por el mismo efecto? Ah, muy bueno, perfecto. Mire que cuando uno selecciona la secadora de aire, va a depender de las condiciones máximas de temperatura y humedad relativa que se dan en la región. Las secadoras, voy a mencionar una marca que es con la que he trabajado, que son las Ingersoll Rand, traen una tabla
donde usted le dicen el caudal de aire y la temperatura externa, qué eficiencia ellas van a trabajar y el porcentaje de humedad que le van a extraer. Quiere decir que en días más fríos son mucho más eficientes, pero cuando ellos exceden los valores de temperatura y la cantidad de aire para la cual la secadora está diseñada, le va a dejar un paso de aire. Entonces, para el proceso de selección de los equipos, ahí es donde uno mira esas condiciones. Sí, claro que sí, las condiciones del lugar van a afectar de manera directa el tratamiento del aire. Entonces, usted tiene que prever esas condiciones. Eh, Usted tiene que buscar un histórico de las condiciones de temperatura, máximos de temperatura y humedad relativa en su región, para identificar qué elemento de secado o qué secadora va a utilizar para su tratamiento de aire y separación de agua. Para los procesos, les decía anteriormente, ¿para qué se va a utilizar el aire? Pues ya se utilizan elementos de filtrados de mejores condiciones o de partículas que atrapan partículas más pequeñas. No sé si respondo a su pregunta, ¿verdad? Sí, gracias. Bien. Muchísimas gracias, profesor Denis, por sus consultas y gracias a usted, profesor, por su respuesta. Vamos a ver aquí en el chat las consultas que tienen. Un punto que me gustaría agregar. Adelante, profesor. Sí, la unidad de mantenimiento ya es como que el último elemento y ese va en la máquina. La unidad de mantenimiento sí tiene un filtro separador de agua, pero no está, lo ponemos como un sistema de seguridad, como que dicen los fusibles. Por si en el cuarto de máquinas no se atrapó, no se separó toda la humedad, por X o Y motivo, un día demasiado caluroso y fuera de las condiciones y siempre pasa un porcentaje de humedad, la unidad de mantenimiento se encarga de ese porcentaje, un 1% de la humedad, y se está separando de manera manual o por purgas automáticas. Pero realmente la unidad de mantenimiento está diseñada para efectos de control. Y la separación, más que todo, es por si existe un fallo en el cuarto de máquinas en el proceso de tratamiento de aire. También se ponen otros elementos secundarios como filtros de absorción. Ellos se saturan de agua, atrapan agua y se están drenando. Algunos hay que sacarlos de línea para que se vuelvan a regenerar y hay otro que está de backup o de respaldo, que se intersecta en la línea para seguir filtrando el porcentaje de aire, mientras el que está saturado de agua descarga su humedad. Muy bien, profesor Carlos. Por aquí tengo otro par de consultitas que me hicieron llegar. Primero, nos consultan qué tipo de actuadores utilizan las herramientas manuales como taladros, pulidoras, cierres cuando están conectadas a un sistema doméstico. Mira, algunos veo que usan motorcitos de paleta, es el de los más comunes, motores de paleta. En el caso de las bombas, son sistemas de membrana. Las bombas neumáticas usan dos membranas que se abren o cierran, hacen esto. Similar como cuando nosotros jugamos en el agua y hacemos esto, ¿no? Para tirar agua. De la misma forma trabajan las bombas de membrana neumática. Entonces, va a depender de la aplicación también. Por ejemplo, las herramientas que se utilizan para la puesta de los tornillos en las llantas son actuadores de paleta. Algunos de ellos, en su mayoría. Cabe bien mencionar también, miren que la hidráulica y la neumática son bien parecidos, incluso la simbología. Lo que tiende a cambiar es dos condiciones. Una es las fuerzas con que se va a trabajar, que una es para alta fuerza, altas presiones, y, y lo otro, vamos a ver la parte hidráulica, se usa en aquellas condiciones donde la neumática no puede funcionar. Bueno, por ejemplo, uno usa mucho la neumática, por ejemplo, en aquellos lugares donde usted no puede tener un retorno de aceite. Usted se ve obligado a usar los neumáticos. A ver, y en ese sentido también
Nos consultan qué ventajas tendría el uso de un sistema neumático para un taller de fabricación, por ejemplo, en comparación con el uso de herramientas eléctricas. Ah, ok. Es el control, es mucho más fácil. Si yo tengo un motor neumático y quiero controlar su velocidad, yo solo ocupo una válvula de control de flujo. La aperturo o la cierro y él cambia su velocidad. En cambio, un motor eléctrico usted necesita un variador o algún elemento más automatizado para poderlo controlar. Los sistemas neumáticos son fáciles de controlar. Esa es una de las grandes ventajas. Incluso para el control de velocidad del actuador, usted observa simplemente qué es lo que hago. Bueno, lo puedo hacer aquí en la simulación. Simplemente cierro la válvula de control de flujo y él va a retornar más lento. Miren, vamos a ver. Sale lento, regresa lento, rápido y mucho más barato. A usted tener, por ejemplo, para un servomotor o un motor paso a paso, usted necesita tanto un servodrive, un encoder, programar, una computadora, un montón de elementos. Y la neumática me permite a mí hacer procesos de automatización de manera más simple, más práctica y movimientos finos. Muchísimas gracias, profesor. Creo que ya no hay más consultas. Denis. Solo tengo una curiosidad en cuanto a la técnica de vacío. Si existen, Ajá. ¿verdad? Talentosas. Bueno, creo que logré escuchar la pregunta. Si existen válvulas para vacío. Sí, ya existen válvulas exclusivas para generación de vacío. Algunas trabajan por efecto Venturi, otra por desplazamiento, pero ya están las valvulitas que uno utiliza para la generación de vacíos y como elemento actuador lo que utiliza es una membrana a la cual llega el vacío y usted puede sujetar por vacío. Eh, la mayoría de ellas, dependiendo qué tanta potencia o trabajo usted quiere realizar, va a ser la cantidad de aire o el tamaño de la válvula generadora de vacío. Bien. Muchísimas gracias, profesor. En nombre de la Facultad de Ciencias Básicas y la Facultad de Tecnología, le agradecemos su conferencia y pasamos a darle lectura al diploma que le damos por su participación. El diploma dice, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Otorga el presente diploma de participación al maestro Carlos Alfredo Santos Agastume por su colaboración al desarrollo de la conferencia Nomenclatura y Simbología en los circuitos neumáticos y válvulas direccionales en el quinto congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Innovando para la Educación en Ciencia y Tecnología, desarrollado del 9 al 11 de octubre del 2024, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 10 días del mes de octubre del 2024, firma la doctora Ana Melisa Merlo, vicerrectora académica, y la maestra Alba Rosa González, directora de la Facultad de Ciencias Básicas. Muchísimas gracias, profesor. Con gusto, muchas gracias.